están ustedes? Muy buen día, un gusto de saludarlos. Usted sabe que la salud siempre está en nuestra cartera ahí puesta encima. Este año, un análisis de Ipsos revela que las garantías GEST incumplidas son 8 veces más respecto del 2018 y los días promedio de retraso aumentaron en un 51% en el mismo periodo. También se da cuenta que las patologías GES han experimentado un crecimiento significativo, teniendo un incremento de 8 veces en 6 años. Vamos a comentar de esto, de un poquito de la ley corta, que a lo mejor se quedó corta, no sé. Vamos a conversar de todo esto de salud así a grandes rasgos con el doctor Jorge Acosta. Él es médico cirujano, director del programa de salud y bioética del Instituto Res Pública y me parece que también médico asesor de Ipsos. ¿Cómo está usted? Muchas gracias por recibirnos. Buen día. Hola Miriam, muy buenos días. Siempre un gusto poder conversar sobre temas de salud, así que gracias por la invitación. No, por favor, el gusto yo creo que va a ser absolutamente nuestro. Oye, Jorge, a ver, cuéntanos un poquito, ¿tú eres de Ipsos, de verdad o no? ¿O lo dije? Sí, yo soy médico asesor del Instituto de Políticas Públicas en Salud, del Instituto IPSU, así se llama la sigla, de la Universidad de San Sebastián. Muchas gracias, ya, sabemos. Oiga, a ver, partamos entonces con el tema del GES. Ustedes tienen un estudio que lo hicieron hace muy poquito, donde dan cuenta de este tema de los retrasos con respecto del GES y específicamente con los enfermos de los que padecen cáncer. Cuéntenos un poquito cuáles son las conclusiones a las que ustedes han llegado. Bueno, este estudio es muy interesante porque, entre otras cosas, permitió darse cuenta de la situación gravísima que están viviendo los pacientes que están en el GIES. Y para eso es importante entender que existe una ley, una normativa, que determina que en algunas enfermedades, en este caso vamos en 89 enfermedades, el Estado se compromete a atender a las personas en tiempo, en forma, con calidad y respetando protocolos que el propio Estado ha determinado se deben seguir. Es decir, se avanzó a decir en estas patologías, diabetes, hipertensión, asma, hipotiroidismo, artrosis, pero también varios cánceres, las personas van a tener el derecho, independientemente si están en FONASA o en ISAPRE, de atenderse con un médico, de recibir medicamentos, de recibir un tratamiento. Lo grave es que es el propio Estado el que no está cumpliendo con esas expectativas que él mismo se fijó. Hace 10 años atrás teníamos menos de 1.000 pacientes que estaban en espera para atenderse por el GIES. Antes de la pandemia, efectivamente, uno podría decir que eran en torno a los 7.000. Bueno, resulta que eso se multiplicó por varias veces, tú lo decías muy bien, una vez que se sucedió la pandemia y una vez que se ha ido recuperando la actividad asistencial. Entonces, de los datos más relevantes que uno puede observar y que son especialmente graves, tiene que ver que, por ejemplo, en las garantías de oportunidad retrasadas relacionadas con cáncer, si comparamos el primer trimestre de 2018 con el primer trimestre de 2024, aumentó un 542%. O sea, podríamos decir que se multiplicó casi por 6 veces. Si relacionamos, por ejemplo, el cáncer femenino, cánceres, por ejemplo, cervicouterino, de ovario, de mama, se multiplicó un 627%. Es decir, se multiplicó casi prácticamente por 7 veces. Y si relacionamos específicamente solo el cáncer de mama, tenemos una variación del 776% en esa patología. Oiga, doctor, y respecto de eso, justamente, tengo entendido que también hay un estudio en el que se dice que, por ejemplo, las mujeres somos mucho más postergadas y estamos teniendo que esperar mucho más respecto de justamente las patologías que es, siendo que, por ejemplo, el cáncer de mama que usted ponía en ejemplo recién, es una de los mayores, de las enfermedades con mayor mortalidad en las mujeres, ¿no? Bueno, lamentablemente eso es lo que hace que sea más grave la situación, porque no solamente hay un aumento en torno a los 80.000, 84.000 personas que están hoy día esperando por una atención en el GIES de las distintas patologías, sino que son cerca de
14.000 personas que están esperando por atención de un cáncer. Y esto es muy grave porque el tiempo es vida en el caso de los pacientes con cáncer. De hecho, según el propio Ministerio de Salud, según lo último que informó a propósito de las personas que habían fallecido el año 2023, estando en el GES, se consideraba que habían sido 5.000 personas que habían estado en el GES en espera y que habían fallecido en la lista de espera. Y al menos el 20 a 22% de aquellas, es decir, más de 1.000 personas, habían fallecido y se podía determinar de que había una relación entre su causa de muerte y el hecho de que no se hayan atendido por el GES. Es decir, estamos hablando de una situación gravísima, donde hay una responsabilidad. Y lo más grave, tú lo mencionabas muy bien, Miriam, tiene que ver con que la mayor espera se produce en cánceres que son cánceres femeninos, como el cáncer de mama, el cáncer cervicuterino, el cáncer de ovario, que están en el GES, pero que no reciben la atención como corresponde. Y por eso es muy importante que esto se conozca primero, que no sea, digamos, una situación que sea indiferente, pero en segundo lugar también que se puedan tomar medidas, porque así como se hizo en la pandemia, donde a ningún chileno que lo necesitó le faltó un ventilador mecánico, porque ese fue el estándar que se puso en la sociedad, poniendo lo mejor de la atención privada y lo mejor de la atención estatal para resolver el drama que significaba la pandemia más grande de los últimos 100 años. Bueno, ¿por qué no enfrentar de la misma manera la situación que está pasando con las listas de espera? Piensa tú que este año se cumplen 100 años del Ministerio de Salud, y en 100 años nunca antes había tenido un presupuesto tan grande como el de ahora, pero lamentablemente tampoco nunca antes había tenido tantas atención en espera como ahora, que si tú sumas todo, lo del GES, no GES, cirugía, con atenciones con médicos, llegas casi a 3 millones de atención. Oye, a ver, en realidad estamos ofreciendo algo y después lo ofrecemos y todos aplaudimos cuando entran nuevas patologías, ¿no es cierto?, al GES. Se supone que ahora viene una revisión nuevamente, y hay algunas patologías que son muy comunes, de las que se habla mucho hoy día, y que están pensando en que entren de nuevo también a esta garantía, ¿no? Pero resulta que después no damos abasto para hacer el cumplimiento de estos tratamientos, ¿no es cierto? ¿Qué pasa ahí? ¿Hay una opción, a lo mejor, una solución sería hacer esto público-privada, esta coordinación que también se hizo para la época del COVID, cuando en realidad el COVID no ha terminado, no se ha ido, pero cuando fue la pandemia, se hizo una muy buena combinación público-privada. Eso sería capaz de seguir siendo ahora, y de ahí quiero que nos pasemos después al tema de la ley corta, porque a lo mejor tiene algo que ver con las ISAPRES. Bueno, justamente el desafío que tenemos hoy día es volver a poner a los pacientes en el centro de las prioridades. Porque si uno dijera, de verdad, lo que más nos preocupa como sociedad es resolver el problema, da lo mismo si la resolución se produce a propósito de la atención en un hospital, en un consultorio, o en una clínica o un centro médico. De hecho, yo como médico te lo digo, o sea, las personas les da lo mismo si se atienden en el hospital, en el consultorio, en el centro médico, en la clínica. Lo que quieren es atenderse, lo que quieren es operarse, lo que quieren es que los vea el especialista. Entonces, es mucha la frustración cuando uno ve la cantidad de ingresos que tiene el Ministerio de Salud, que 1 de cada 5 a 6 pesos que gasta el Estado lo gasta en salud. Cuando uno ve que ha ido aumentando significativamente año tras año, y eso no se refleja en una mayor atención. En otro estudio del IPSU, del Instituto de Políticas Públicas en Salud de la Universidad de San Sebastián, se mostraba, por ejemplo, que entre el año 2009 y el 2019, en 10 años, había aumentado en un 50% los ingresos a los hospitales, pero tan solo había aumentado entre un 4 a 5% la atención, es decir, la cantidad de cirugía y egreso hospitalario. Es decir, ¿qué empresa puede funcionar si aumenta los gastos del 50% pero la producción en un 5%? Es imposible. Oye, disculpa que te interrumpa en eso. Entonces quiere decir que hay una muy mala administración, a lo mejor. Mucho se ha hablado, por ejemplo, en el tema de la cirugía, se ha hablado de que los tiempos de los quirófanos no son los que debieran ser. En otras situaciones tengo entendido que, por ejemplo, un pabellón se puede usar 2 y 3 y 4 en 5 turnos, no sé, en forma de corrido. Acá, de repente, una operación y después viene
todo el proceso de desinfección, etcétera, que demora muchísimo y que lo dejan listo recién para mañana. En buenas cuentas, los tiempos no están bien administrados, a lo mejor no solamente los tiempos, todos los recursos. Bueno, la verdad es que es una situación muy decepcionante porque tú lo has explicado muy bien, Miriam. No es solamente un problema de recursos, es un problema de gestión. Los recursos están, el país, todos nosotros, con los impuestos que pagamos, con el IVA, con un montón de cosas que pagamos, con el impuesto de la benzina, que tanto cuesta pagar, con todas y cada una de las cosas que uno paga, que compra. Cuando uno compra en la esquina, el 20% es IVA. Y de ese 20%, otro 20% se va directamente a salud. Todos contribuimos a salud. El problema es que esa plata, que ha sido un gran esfuerzo, no ha generado los beneficios. Y por eso es fundamental la colaboración público-privada. Porque si uno mira algunos ejemplos que las personas han escuchado probablemente en las noticias, miren ustedes lo que ha pasado, por ejemplo, con situaciones como las listas de espera. ¿Ah? Cuando vemos que en hospitales como el Hospital Sotero del Río hubo 300.000 personas que desaparecieron de la lista de espera de la noche a la mañana. O lo que supimos esta semana, que en hospitales como Antofagasta y Talca habían pacientes fallecidos que se registraban como atendidos y pacientes que, digamos, no se habían atendido porque decían que estaban fallecidos, pero en realidad no lo Pero estaban. no lo está. O incluso lo que tiene que ver con la mafia que hubo también de las licencias médicas. ¿Ah? Cómo en estas mafias de licencias médicas se descubrió que la mayor parte de las personas que utilizaban esas mafias o estaban en la educación estatal o estaban en salud estatal. Si tú tomas el promedio de licencia médica que utiliza un funcionario público, es de 30 días al año. Y en el caso de salud es de 45 días al año. O sea, un mes y medio sin ir a trabajar, recibiendo el sueldo completo, sin ningún descuento. Entonces, esas son algunas muestras de lo difícil que es mejorar la calidad de la atención y la eficiencia de la utilización de los recursos si, por ejemplo, pasan este tipo de cosas. Claro que sí. Oye, Jorge, a ver, me gustaría que no se nos fuera el tiempo sin que yo te preguntara una serie de otras cosas. Hablemos de una cosa positiva, ¿no? Fue una actividad que se dio, que todos los chicos con el tema de los anticuerpos monoclonales, puede ser, que a todos los chicos menores de hasta un año, me parece, iban a ser vacunados en forma obligatoria por el tema del virus respiratorio sincicial. ¿Cómo fue exitoso esa campaña? Bueno, es muy importante justamente que uno pueda hacer el balance, porque no está todo mal, digamos. O Sí, sea, po. si uno ve Chile, tiene cosas por las que sentirse orgullosos en salud. Uno de ellas es su red de vacunación, su cobertura vacunatoria. Piensa que parte importante del éxito de la vacunación para el COVID se produjo porque no solamente se compraron a tiempo las vacunas, sino porque existía una amplia red y una cultura sobre todo de vacunar a los niños. O sea, las mamás, los papás saben que tienen que vacunar a los niños con cierta frecuencia, el control del niño sano, son cosas positivas. Y en este caso se dio un avance muy importante que tenía que ver con un tratamiento, ¿cierto? Una vacuna, podríamos decir, para que se entienda, que permitía, ¿cierto?, generar inmunidad en los pacientes más riesgosos con relación al virus respiratorio sincicial, que son los niños menores de 2 años. Y en este caso se focalizó en los niños menores de 1 año. Hubo una muy buena respuesta de la población que fue a vacunarse, sobre todo de los niños recién nacidos. Estuvo un poco más lenta en los niños que eran cercanos al año y que tenían que volver, ¿cierto?, específicamente para esta vacuna, pero independientemente de eso, fue un resultado exitoso y que permitió bajar también el resultado más terrible del VRS, que son las hospitalizaciones, las insuficiencias respiratorias e incluso la muerte. Acuérdate tú que el año pasado incluso hubo una crisis bien grande a propósito del VRS por una niña en San Antonio que no alcanzó a ser trasladada, que el Ministerio de Salud dijo que no habían ventiladores mecánicos, que no había clínica y que la más cercana estaba en Arica, pero en general el problema fue ahí que no consultaron en las clínicas privadas en Santiago para que se trasladara. Bueno, lamentablemente eso sucedió y se tomaron las correcciones necesarias para que no viéramos nuevamente esa situación, pero además la vacuna jugó un rol clave.
No, perfecto, sí, fue en realidad bastante exitoso, ¿no? Evitó el estrés de los centros asistenciales, eh, dejando, digamos, se supone que debió haber bajado en otros aspectos, ¿no? Pero hablemos un poquito ahora de una cosa que no es tan, no sé si es tan positiva o no, el tema de la ley corta. ¿Qué opinión te Mm. merece el tema de la ley corta? Porque ya entra en vigencia ahora. Hay mucha gente que no sabe en qué quedó, qué pasó con ella. Incluso hay mucha gente que pregunta, bueno, vimos por las noticias que se estaba trabajando, que los plazos terminaban, pero ¿en qué se quedó al final? ¿Ya entra en vigencia? ¿Ya está el reglamento? ¿Ya está todo listo? Bueno, la ley finalmente se aprobó. No era una ley perfecta y de hecho hubo varias modificaciones que trataron de mejorarla, pero finalmente no fue el mejor producto que se podría haber generado, pero bueno, se aprobó. Estamos en la etapa en que cada una de las ISAPRES está haciendo una propuesta a la Superintendencia de Salud para que la Superintendencia la evalúe y la acepte. Y una vez que la acepta, esa propuesta la tiene que poner en práctica, comunicarse con cada uno de los afiliados para explicarle, bueno, cuánto va a ser la devolución, cómo se va a realizar, y al mismo tiempo también a aquellas personas que tenían planes inferiores al 7% y que tenían excedente, ofrecerles un plan de mejores beneficios que complete la totalidad de la cotización y que ya no pueda seguir accediendo a los excedentes. Hay algunas ISAPRES que cumplieron en el tiempo que la superintendencia tenía por ley, hay otras que pidieron una prórroga, que también está dentro de lo que está estipulado por la ley, y estamos en ese periodo en que tienen que enviar esas propuestas y luego de eso tiene una cierta cantidad de tiempo la superintendencia para evaluarlo. Ahora, si hay una diferencia entre lo que propone la ISAPRE y lo que dice la superintendencia, tiene que la ISAPRE presentar una nueva propuesta. Y si nuevamente hay una diferencia, bueno, la superintendencia dicta, ¿cierto?, el cómo se avanza a firme en esa situación. Es decir, de aquí hacia fin de año ya deberíamos tener un mayor movimiento con certeza en cómo se aplica esto en los planes de cada una de las personas. No obstante, en paralelo, se supone que de aquí al mes de octubre se va a comenzar la tramitación de la ley larga. Hay algunas noticias que están hablando de que ya hay cierta coordinación del gobierno con los parlamentarios, en la Comisión de Salud del Senado se estableció nuevamente una comisión asesora a propósito de la ley larga y deberíamos también tener una propuesta legislativa por parte del gobierno en el mes de octubre para poder abordarlo. Si la ley corta se demoró 2 años prácticamente, es muy poco probable que esta sea una ley que alcance a salir en el actual gobierno, considerando que queda un poquito más de 1 año y medio. Pero si es que al menos avanzara en una de las dos cámaras, sería una buena noticia para que el próximo gobierno pudiera asumir el desafío de una reforma que por lo menos necesitamos hace más de 20 años. Oye, de esta ley larga de la que tú hablas, me imagino que es el tema de la reforma en general de todo lo que sea el sistema de ISAPRES, ¿no? Se ha hablado mucho de esto en el sentido de que a lo mejor las ISAPRES dejarían de existir, que habría algunas que se irían a la quiebra, que no son capaces a lo mejor de devolver estas platas. También se habló de que la ley corta es un perdonazo de alguna manera a las ISAPRES, que vamos a tener que pagar nosotros de un bolsillo para recibir por el otro bolsillo. Se han hablado muchas cosas y la reforma de salud no pasa nada. Han pasado 20 años, como dices tú, de que la estamos esperando. Esta reforma, por el lado de que se habla, es aquello de que a lo mejor todos tendríamos que pasar a un sistema público, ¿no? Y mucho también se ha hablado de que FONASA estaría dispuesta a recibir a los 2 millones y tanto de personas que estamos afiliados a una ISAPRE. Bueno, todas las cosas que tú mencionaste son argumentos que se dan de un lado y de otro en la discusión, pero lo cierto es que hoy día el sistema, si tú me preguntas, tiene muchos problemas el sistema privado. Por supuesto que tiene muchos problemas y hay muchas cosas que mejorar, pero de lo que hablábamos al principio, el mayor dolor en salud está en el sistema estatal. Entonces, una reforma a la salud de fondo, una ley larga que permita resolver
los grandes dolores de los pacientes, de los usuarios en salud, tiene que partir, creo yo, por aumentar los niveles de eficiencia en los hospitales, aumentar la eficiencia de FONASA. Hoy día FONASA, claro, dice, fantástico, que lleguen más personas a FONASA, pero FONASA verdaderamente está atendiendo como corresponde a sus usuarios, está resolviendo el problema en tiempo y forma, o solamente está acrecentando las expectativas de una salud que finalmente no llega y que a veces no llega nunca, porque como te comentaba, eran 5.000 los pacientes que fallecieron, pero si sumamos a todos los que estaban en lista de espera, son 44.000 personas que estaban en lista de espera y que fallecieron, es decir, 1 de cada 3 chilenos que falleció el año 2023 estaba en una lista de espera. Por lo tanto, es importante que se avance en ese sentido y también que se avance en la reforma del sistema privado en el sentido de que permita que haya mayor movilidad entre cada una de las ISAPRES para que las personas puedan tomar las mejores decisiones. Cuando en industrias que estaban más o menos cerradas, como las telecomunicaciones, se abrió la posibilidad de que las personas fueran dueñas de su número, empezó la competencia, bajaron los precios, mejoraron los servicios. Bueno, si se puede aplicar algo de ese mismo estilo a el sistema de salud y permitir la movilidad de las personas entre las distintas ISAPRES y fortalecer la competencia, y también entre ISAPRE y FONASA fortalecer la competencia, sería mucho mejor. Hoy día, lamentablemente, los pacientes crónicos, los pacientes con preexistencia están presos de una ISAPRE que, aunque le dé un mal servicio, no se pueden cambiar porque o le cobran varias veces más o se tiene que ir al sistema estatal. Y por lo tanto, eso hace que la frustración y el mal servicio crezca, pero si se hacen reformas orientadas a permitir la movilidad de los pacientes, vamos a tener mucho mejores resultados. Ahora, se supone que para eso existiría una cosa que se llaman seguros complementarios de salud, que ya hay varias empresas que andan ofreciendo, ¿no? Pero ahí hay varias también falencias, porque, por ejemplo, quedan fuera las personas que tienen algún tipo de preexistencia, ¿no? Porque, claro, el seguro no te va a asegurar por 30 lucas, digamos, si tú tienes un tratamiento que vale 500.000 pesos mensuales, ¿no es cierto? No sería negocio. Pero la salud siempre se dice que no es un negocio. ¿Qué pasa entonces, por ejemplo, con los adultos mayores? Que tampoco los recibe nadie, porque los seguros complementarios hoy día tienen hasta una cierta edad. De ahí para adelante ya no puedes tener seguro complementario. ¿Qué pasaría en esos casos? Bueno, efectivamente los seguros complementarios, como su nombre lo dice, vienen a complementar algo que ya existe. Es lo que se llama el segundo piso, ¿ya? Pero para tener un segundo piso, lo primero que tengo que hacer es construir un primer piso y además unos buenos cimientos. Y hoy día el mayor problema lo estamos teniendo en los cimientos y en el primer piso. Es decir, yo no puedo construir un segundo piso si no tengo, digamos, una estructura de base que funcione. Y hoy día, lamentablemente, exacto, y hoy día, lamentablemente, esa es la situación, porque todo seguro complementario va a actuar sobre lo que ya cubre el seguro inicial. ¿Te fijas? Entonces, siempre te van a decir, ya, yo le doy un 50% de cobertura, pero sobre lo que ya le haya cubierto anteriormente su plan. Y si el plan es malo, la cobertura final y total, el gasto de bolsillo va a terminar siendo alto de todas maneras. Por eso es fundamental no creer que es ahí donde radica la solución, sino que radica necesariamente en aumentar la libertad de elección de los pacientes, que es lo que quieren. Todas las encuestas muestran eso. Hay una encuesta que se llama Chile nos habla, que hizo también la Universidad de San Sebastián y el IPSU, que mostraba, ¿cierto?, que 8 a 9 de cada 10 personas quiere elegir entre el sistema estatal y el sistema privado, pero además mejorar la eficiencia del sistema estatal de todas maneras, porque si no, finalmente vamos a gastar un montón de recursos. Te doy el último dato. Mira tú la cantidad de plata que gasta el Ministerio de Salud y divídelo por todos los pacientes FONASA. Eso te da más o menos como 900 lucas al año por persona que está en FONASA. Eso significa que para una familia de 4 personas, mensualmente pueden disponer 300.000 pesos mensuales para salud. Y yo le pregunto a las personas que están en FONASA que nos están escuchando, ¿sienten ustedes que le están dando un servicio equivalente a 300.000 pesos mensuales para 4 personas en FONASA? Pareciera ser que no, ¿cierto? O sea, un plan de 300 lucas mensuales para 4 personas es un plan estupendo en cualquier ISAPRE. Bueno, FONASA no está dando ese servicio y hay que avanzar hasta que eso suceda. Oye, y ahora sí que para terminar, porque se nos acaba el tiempo en realidad, me gustaría que me hicieras un pequeño comentario sobre la campaña nueva, ¿no?, que ha tirado ahora el Ministerio de Salud con respecto de peor el remedio que la enfermedad. Estamos
comprando, nos estamos automedicando, estamos comprando en la calle, ¿qué está pasando con eso? ¿Es solamente un tema de plata, de mala educación en buenas cuentas? Porque lo que le hizo bien a mi vecina me lo da a mí y lo compro y capaz que me hace bien o por lo menos no me mata o no me hace peor, ¿no? Entonces yo lo recomiendo. ¿Qué opinas de esa campaña? Bueno, yo soy un gran promotor de la educación en salud y es muy importante transmitir ese concepto de que no se pueden comprar medicamentos en la feria, no se pueden comprar medicamentos en la cuneta, por múltiples razones. Primero, porque uno no sabe si el medicamento primero está vencido o no. Puede ser que sea un medicamento que esté vencido y lo hayan adulterado. Segundo, uno no sabe si el medicamento que le dicen que está ahí adentro funciona o no. Tercero, porque uno no sabe si finalmente le va a generar un beneficio en el sentido que se lo está generando porque es la dosis adecuada. Y lo cuarto y más importante, lo primero que nos enseñan en medicina es primero no dañar, primus non nocere. ¿Qué significa eso? No le vaya a generar un daño adicional al paciente. Y si uno se está tomando algo que no sabe lo que es, el riesgo de que tenga un daño, de que tenga una respuesta adversa es muy alto. Por lo tanto, no hay que jugar con fuego, no hay que comprar medicamentos sin receta médica, no hay que comprar medicamentos en la feria. Hay muchas personas que tienen lamentablemente adicciones, por ejemplo, a las benzodiazepinas, al clonazepam, al prazolam, y que cuando no pueden acceder porque no tienen una receta, van y lo compran en la feria. Además de que les corren un ojo en la cara, ni siquiera sabemos si lo que están usando es verdaderamente lo que les prometen. Por lo tanto, los medicamentos tienen que estar en cierta condición de temperatura, de humedad, tienen que almacenarse. En la feria, a todo sol o con la lluvia, con el agua, no tenemos cómo saber que sean los medicamentos adecuados. Por lo tanto, usted no lo haga si nos está escuchando. Puede parecer una solución, pero hay un viejo adagio, un refrán de la sabiduría popular que es muy cierto. Lo barato cuesta caro. Así que ojalá no lo haga. Sí, pues y que además hay otra cosa. Se descubrió, por ejemplo, que hay algunos laboratorios que están preparando algunos medicamentos que no son los medicamentos que se dicen, ¿no? Y que han sido esos medicamentos importados de otros países y están fabricando cualquier cosa con el nombre, con el timbre, con el logo verdadero y no son los verdaderos. Muchas gracias, don Jorge, por haber estado hoy día con nosotros. Gracias a ti, Miriam. Feliz de acompañarlos cuando gustes. Oye, pero de todas maneras, porque en salud hay que hablar de todas maneras a cada rato, ¿no? Hay tanta cosa de la que conversar. Conversamos hoy día con don Jorge Acosta, médico cirujano, director del programa de salud y bioética del Instituto Res Publica y médico asesor de Ipsus. Muchas gracias por haber estado hoy día en este punto de encuentro.